Buenas tardes, Javier. Bienvenido a esta cuarta sesión de la asignatura Fundamentos de Sistemas Informáticos, en la que vamos a repasar la teoría asociada con la implementación de las bases de datos y luego le echaremos un vistazo al enunciado del caso práctico 3 para explicarlo. Bueno, por contextualizar un poquito, recordad que estamos estudiando la asignatura Fundamentos de Sistemas Informáticos, en el que tenemos pues como protagonista principal el computador como paradigma de sistema informático, con el que, según veíamos en el caso práctico 1, se pueden resolver gran cantidad de problemas, se puede utilizar para estudiar a distancia, para entregar los informes que tenemos que hacer, en fin, para un montón de cosas. Vimos en el caso práctico 2 que el sistema operativo es un software que, por decirlo de alguna manera, recubre el hardware del sistema informático para protegerlo y proporcionar una interfaz tanto al programador como al usuario. Y también recordad que os comentaba al principio de la asignatura que los computadores, los sistemas informáticos en general, van a tener que trabajar con datos que manejan los programas que se ejecutan en ellos, ¿de acuerdo? En los computadores, en los sistemas informáticos se va a ejecutar un software que va a tener que trabajar con unos datos de manera permanente, datos que hay que almacenar y conservar para su posterior uso sistemático. Pues bien, para eso, para almacenar esos datos, tenemos las bases de datos, ¿de acuerdo? Que es a lo que vamos a dedicar el resto de la asignatura y que es probablemente la parte más importante y más compleja de la asignatura. Bueno, ya tenéis desde hace varias semanas a vuestra disposición varios recursos audiovisuales, varios vídeos que os explican cómo se diseña una base de datos desde un punto de vista conceptual, cómo ese diseño conceptual se transforma en una cosa que denominamos tablas, paso a tablas, y lo que vamos a partir nosotros es de esas tablas para implementar la base de datos en un software específico que nos va a ayudar, que se denomina Sistema Gestor de Bases de Datos, ¿de acuerdo? Pues bien, esa es un poco la idea de lo que vamos a repasar y de lo que tenemos que hacer. Como os acabo de decir, lo primero que tendríamos que hacer es diseñar una base de datos, hacer un diseño que se denomina modelo entidad-relación, un diseño conceptual. Esto está explicado en la unidad didáctica 6, si no me falla la memoria. Y luego hay que hacer lo que se denomina un diseño lógico, que es un paso a tablas, que va a ser el punto de partida que vamos a tener nosotros para implementar la base de datos, ¿de acuerdo? Bien, a ver, Javier, no sé si me estás oyendo porque me está mostrando que tienes algún problema de conexión. ¿Me oyes ahora? Perfectamente. Vale, fenomenal, perfecto. Bien, ¿por qué no aprendemos en esta asignatura a realizar este diseño de alto nivel conceptual y luego el diseño lógico? ¿Por qué nos lo dan ya hecho? Pues bien, se trata de un tema meramente competencial, ¿no? El diseño conceptual y el diseño lógico suele ser una tarea más propia de los ingenieros en informática y por eso no está recogida en este plan de estudios de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, ¿de acuerdo? Vuestra competencia será más bien la implementación, administración, manejo de esa base de datos, ¿de acuerdo? Y eso es precisamente lo que vais a tener que hacer, implementar la base de datos, ¿vale? Ese es el motivo por el que no hacemos todo lo anterior, que en principio nos lo darían ya hecho los ingenieros en informática. Por supuesto, los ingenieros en informática también sabrían implementar, pero vosotros, pues como ingenieros de telecomunicaciones, está bien también que manejéis estas herramientas que nos permiten implementar las bases de datos y que son los denominados sistemas gestores de bases de datos, que no son ni más ni menos que programas informáticos, software, que nos van a permitir crear bases de datos, en particular crear las tablas donde va a estar la información de las bases de datos y gestionar los valores que hay en esas tablas, introducirlos, borrarlos, modificarlos, etcétera. Por supuesto, esas tablas, esas bases de datos, a su vez serán utilizadas por otros software, por otras aplicaciones informáticas, ¿de acuerdo? Imaginaos que somos un banco que necesitamos bases de datos de nuestros clientes, de las cuentas, etcétera. Pues tenemos que acudir a un equipo de expertos para que nos hagan la base de datos, informáticos para que nos la diseñen y luego informáticos o telecos para que nos la implementen. Y una vez que esté ya implementada, pues las aplicaciones informáticas del banco ya operarían teniendo esas bases de datos por debajo, se apoyarían en esas bases de datos, ¿de acuerdo? Bien, nosotros estamos aquí desde la perspectiva de la
persona o experto que implementa la base de datos, que la crea para que otro la utilice. ¿De acuerdo? No estamos ahora desde el rol del usuario, sino desde el rol del programador, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es importante que sepáis que para crear estas tablas y gestionarlas existe un lenguaje específico que se denomina SQL, ¿de acuerdo? Structured Query Language. Es el lenguaje que entienden los sistemas gestores de bases de datos y es el lenguaje que vamos a estudiar tanto en el caso práctico 3 como en el 4, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta el momento sobre esta contextualización, Javier? Porque a partir de ahora voy a empezar a ir un poco más rápido. ¿Alguna duda? Ninguna. Fenomenal. Bueno, y de este lenguaje, en concreto SQL, tenéis un vídeo colgado en el que se os explica cómo crear una tabla, ¿de acuerdo? Porque obviamente lo primero que tenemos que hacer es crear las tablas dándole un nombre, indicando cuáles van a ser sus campos, el tipo de esos campos, me refiero al tipo de datos, si va a ser un número entero, un número real, una cadena de caracteres, etcétera. Indicar si es obligatorio darle valor en tiempo de ejecución, digamos. Y establecer una cosa que es importante y que está explicada en los vídeos, que son las claves primarias y las claves ajenas. No me voy a detener en ellas, simplemente recordar que las claves primarias o la clave primaria es el atributo o atributos de una tabla que permiten distinguir a toda ocurrencia de dicha tabla y que las claves ajenas son atributos que apuntan a la clave primaria de otra tabla y que surgen como consecuencia de las relaciones que tenemos en el modelo relacional y en nuestro caso reflejado en las propias tablas que nos van a dar ya indicadas cuáles van a ser las claves ajenas. Un ejemplo de una tabla, no me voy a detener en él, salvo que luego, Javier, me digas que tienes alguna duda. El comando para borrar una tabla es drop table. La particularidad de este comando es que borra el contenido de la tabla y la tabla en sí. Entonces la tabla ya deja de existir. Tenemos el comando insert into values, indicando el nombre de la tabla y los atributos a los que queremos darle valor, especificando también el valor que queremos dar. De nuevo, no me detengo. Y tenemos el comando delete from, que lo que hace es borrar el contenido, solamente el contenido de una tabla, no la tabla en sí, es decir, la dejaría vacía. Si ponemos así, por ejemplo, delete from departamento, borraría la supuesta tabla departamento, pero la borraría de contenido, quedando esa tabla siguiendo operativa para poder seguir haciendo operaciones con ella. También podemos establecer con la cláusula where condiciones para que no se borren todas las ocurrencias en esa tabla, sino solamente algunas, ¿de acuerdo? En general, el where se utiliza para eso, cuando queremos establecer una condición, aplicar una cláusula, una sentencia, pero no a todos los elementos, sino solamente a algunos, ¿de acuerdo? También tenemos el comando update set, que lo que nos permite es actualizar una tabla indicando el valor nuevo que queremos dar a un atributo y de nuevo podemos utilizarla con o sin el where, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna duda, Javier, con respecto a los comandos anteriores que hemos visto? ¿Alguna duda general? No, más o menos vamos, son intuitivos y Vale, así fáciles de seguir. perfecto. Bueno, visto los comandos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cuando queramos implementar una base de datos, pues definir los comandos que necesitemos, ¿de acuerdo? Escribirlos de manera correcta, sintáctica y semánticamente. Y lo que solemos hacer es escribirlos en ficheros de texto, ¿de acuerdo? Que tienen varios comandos uno detrás de otro. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Porque, bueno, así luego es más fácil cargarlos todos de golpe, indicándole al sistema gestor, oye, cárgame todos los comandos que aparecen en tal fichero, ¿eh? Y por una cuestión de comodidad y de tenerlo todo ahí recogido y organizado, pues lo solemos tener ficheros. Solemos tener un fichero con los comandos para crear las tablas y a veces también, como es el caso del caso práctico 3, solemos tener un fichero donde se dan unos primeros valores de prueba a las tablas para comprobar que funcionan, ¿de acuerdo? Y esos ficheros se llaman script, el primero de creación de tablas y el segundo de inserción de valores. Doy la bienvenida también a Rafael, que veo que se acaba de incorporar a la sesión. Buenas tardes, Rafael. Estamos haciendo un pequeño repaso por la teoría. No sé si me logras escuchar bien, Rafael.
Rafael me escucha. Si lo hace, pues le agradecería que abriera el micrófono y nos comentara para poder intervenir luego, o en caso de que esté en un sitio donde no pueda hablar, que nos lo comente también a través del chat. Bien, en el vídeo asociado al caso práctico 3, en el vídeo de teoría, tenéis un ejemplo de una base de datos con empleados. A ver, Rafael. Así que te estábamos escuchando, pero bueno, no parece que se oye muy bien. Os decía que tenéis en el vídeo un ejemplo de una base de datos, tanto su creación de tablas como sus inserciones. Está todo explicado en el vídeo y lo tenéis todo colgado en el aula virtual del laboratorio, de la asignatura, esos ejemplos. Y también en el vídeo pues os explica un poco sobre MySQL, cómo se descarga, instala, cómo se crean los scripts y cómo se ejecuta finalmente en el sistema, que puede ser a través de la línea de comandos o a través del Workbench, como ya se explica en el vídeo, repito. MySQL es un sistema gestor de base de datos que podéis descargaros en vuestra máquina o que, bueno, pues también podéis utilizar en el servidor de prácticas Guacamole que tenemos a vuestra disposición, ¿vale? Bueno, dando un segundito. Bueno, es cierto que sí, aquí tenemos el enlace al aula virtual del laboratorio. Luego, si os parece, le echamos también un vistacillo y os doy alguna indicación al respecto. Bien, ¿qué vamos a tener que hacer en el caso práctico 3? Yo lo primero que os sugeriría desde ya es que empecéis a trastear con MySQL. Si vais a instalarlo, pues que lo instaléis. Si vais a utilizarlo en el servidor de prácticas, pues que empecéis también ya a trabajar con él un poquito y que reproduzcáis el ejemplo anterior, el ejemplo que está colgado en el aula virtual con la base de datos eh, sobre departamentos, empleados y seminarios, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que os familiaricéis y sepáis utilizar la herramienta, que la herramienta en sí no suponga una rémora para la realización de vuestra actividad. Una vez que ya dominéis la herramienta, estéis familiarizados con ella, pues lo que hay que empezar a hacer es implementar la base de datos que está especificada en el enunciado del caso práctico. En realidad lo que os he dado es un paso a tablas, una serie de tablas, cada tabla con su nombre, con sus atributos, con ejemplos de datos y bueno, pues lo único que tenéis que hacer es crear esas tablas e insertar valores, ¿de acuerdo? ¿Qué tenéis que utilizar? MySQL como sistema gestor de base de datos. Podéis utilizar un editor de texto para escribir los scripts y un procesador de texto para escribir la memoria. Es lo único que se os permite utilizar. En principio, ninguna otra herramienta de asistencia a la creación de bases de datos. Y bueno, pues lo que tenéis que entregar son los scripts, los dos, y la memoria en PDF, indicando, explicando lo que habéis hecho, las decisiones que habéis adoptado y por supuesto adjuntando capturas de pantalla donde se vea que los scripts han cargado correctamente y no hay errores en ellos, ¿de acuerdo? En cuanto a la fecha de entrega, si me dais un segundito, voy a comprobarla en el aula virtual y ya la dejo comentada, por si acaso luego se me olvida. Es el 27 de mayo, ¿de acuerdo? El 27 de mayo. Tenéis aproximadamente todavía unas 3 semanas para completar la actividad, ¿vale? ¿Alguna duda, Javier o Rafael, antes de que pasemos a ver el enunciado del caso práctico? No. No, no, todo perfecto. Ahora sí te hemos escuchado bien, Rafael. Bueno, pues vamos a compartir el escritorio, si me permitís, y vamos a ver el enunciado de la actividad. La actividad en sí no es excesivamente compleja, pero puede que os lleve tiempo, ¿de acuerdo? Porque pueden surgir errores y hasta que no esté perfecta la actividad no se puede entregar, porque como veremos ahora es uno de los requisitos fundamentales. No puede haber ningún error en el fichero, ya que de lo contrario no se considerará la entrega como válida. Bien, el objetivo es que sepamos implementar una base de datos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la base de datos en formato de tablas. Bueno, en realidad no es un formato tabular como tal, pero sí tenemos el nombre de la tabla y los campos separados por comas, indicando también las claves primarias y las foreign keys.
Y bueno, ahora leemos ahí las tablas y simplemente por recordaros que aquí en el manual os explica un poco cómo instalar MySQL y cómo usarlo, ¿de acuerdo? Repito, podéis hacerlo en vuestra máquina o podéis hacerlo en el servidor de prácticas. Aquí también se explica un poco el uso básico a través de la línea de comandos. En el vídeo también se os explica, en el vídeo también se os indica cómo utilizar el Workbench y bueno, los ficheros de ejemplo, script e insert, pues los tenéis aquí en el aula de laboratorio, como veis, ¿de acuerdo? Aquí están los dos ficheros para que podáis empezar a familiarizaros con la herramienta. Entonces, pues eso es lo primero que os pediré, que os familiaricéis con ella y que luego ya, una vez que la manejéis, creéis vuestros propios ficheros script, SQL e insert.txt o insert.sql, me da un poco igual, ¿de acuerdo? Y lo que tenéis que hacer es eso, crear los scripts, cargarlos en MySQL y una vez que estén todo correcto, que no den ningún error, adjuntar la captura de pantalla a la memoria. En la memoria, por favor, también explicad, no os limitéis a poner el código y una captura de pantalla, es un informe. Y en los informes hay que explicar textualmente lo que se ha hecho y el resultado al que se ha llegado, ¿de acuerdo? Hay que describir de forma justificada todo el trabajo que habéis realizado, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por supuesto se valorarán estos aspectos de presentación como siempre. Aquí tenéis un poco los criterios y condiciones, todo lo que se va a valorar y es importante, pues lo que os decía, que la práctica no puede contener errores, no puede faltarle cosas, ¿de acuerdo? Hay que entregarlo todo lo que se pide y funcionando, porque el objetivo es implementar una base de datos y una base de datos o se implementa a la perfección o si tiene errores no sirve absolutamente para nada, es un producto ingenieril que no sirve de nada. Es como si os piden diseñar o crear un puente o un coche y sí, el coche es muy bonito, tal, pero luego no tiene frenos. O un puente está muy bien, pero cuando pasa un coche o un camión por encima de él, pues se cae. Pues aquí vedlo un poco igual, es una base de datos y tiene que estar perfecta, ya que si no lo está, cuando luego nuestro cliente vaya a usar la base de datos y de errores o haga cosas que no tiene que hacer, pues eso puede ser catastrófico para el funcionamiento de la empresa de nuestro cliente. Y aquí un poco lo que os vengo a decir es que al ser un ejercicio de programación, digamos, por decirlo de alguna manera, vosotros sois quienes tenéis que hacer ese programa. No os puedo yo ayudar con el código, yo os puedo ayudar con cualquier otra cosa, pero finalmente los comandos tenéis que escribirlos vosotros, porque ese es el objetivo final de la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, si os lo hago yo, pues no, no alcanzaríais el objetivo. Bueno, ¿alguno me confirma, por favor, si leéis bien? Lo voy a poner así bien amplio. Sí, se Los lee nombres bien. de las tablas, los atributos y todo, ¿sí? Sí. Vale, perfecto. Sí, sí, se ve Bueno, perfecto. estupendo, muchas gracias. Bueno, pues aquí, por contextualizar un poquito, queremos implementar una versión simplificada, reducida, como veis tiene muy poquitas tablas, 5 creo que son, que pudiera servir de soporte a un sistema operativo para llevar control de los procesos que se ejecutan, ¿eh? Esto, por ejemplo, lo hemos estudiado en las unidades anteriores. Lo he puesto aquí como excusa, ¿no? Ese es nuestro dominio de aplicación. Obviamente, esto es un trabajo de base de datos y no tiene nada que ver con sistemas operativos. Pero bueno, he puesto un ejemplo de una aplicación, como es el sistema operativo, porque el sistema operativo es una aplicación, ¿no? O no, ¿es hardware o es software? ¿Qué es lo que hemos visto? No es software, claro. Es un software, ¿de acuerdo? Software, Es por un, supuesto. es un software particular, bueno, que tiene unos privilegios sobre todo el sistema cuando se ejecuta, ¿de acuerdo? Pero al fin y al cabo es software, es una serie de instrucciones que se van a ejecutar. Y como todo software, para funcionar necesita una base de datos de soporte, ¿no? Pues bien, pensad un pequeño subconjunto del sistema operativo que se encarga de gestionar los procesos y que tiene que hacer uso de una base de datos compuesta por, por estas tablas, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna manera. Bien, aquí tenemos la tabla proceso que se va a utilizar para almacenar los procesos que hay en ejecución, perdón, los procesos que están ahora mismo en el sistema, no tienen por qué estar en ejecución, ¿de acuerdo?
Pueden estar en cualquiera de los estados que hemos visto en el modelo de proceso de las unidades anteriores, ¿de acuerdo? El proceso viene caracterizado por un identificador, su estado, que bueno, los estados de un proceso ya los habéis estudiado en las unidades anteriores, la prioridad, que es un valor entero, la dirección de inicio de memoria y la dirección de inicio de fin que se le asigna al proceso, ¿vale? Que el proceso va a ocupar, ¿eh? Y que aparecen aquí en hexadecimal, ¿de acuerdo? Bien, tenemos también la tabla variable global, que lo que va a servir es para almacenar todas las variables globales que haya en el sistema, ¿de acuerdo? Ejecutando en los procesos. Tendremos un identificador de variable global, su nombre, el valor que tiene en cada momento la variable global y el proceso al que está ligado esa variable global, ¿eh? No vamos a mantener un histórico de los valores que ha mantenido la variable global a lo largo de su historia, sino el más reciente, el último, ¿vale? Que es simplemente esto, el valor actual. También tenemos una tabla para los threads. Los threads, ¿sabéis lo que son? ¿Lo tenéis fresco, chicos? De la unidad anterior. Son como los subprocesos, ¿no? Bueno, son hilos, ¿no? Son hilos de ejecución concurrente que pertenecen a un proceso global y efectivamente, pues se podría decir que son algo así, ¿no? Y bueno, tendríamos el identificador del thread o del proceso global, el contador de programa, porque ya sabéis que cada thread comparte algunas cosas, los threads comparten algunas cosas con el proceso padre, por decirlo de alguna manera, pero otras son propias. Y algunas de las que son propias son el contador del programa, el puntero de pila, el estado, ¿de acuerdo? El estado en el que se encuentra, ¿sí? Y el identificador del proceso padre, ¿de acuerdo? En principio, los procesos ligeros pueden estar en cualquier estado, en el mismo estado que pueda estar cualquier proceso normal, ¿de acuerdo? Ahí no hay distinción. Y bueno, pues aquí sí que tenemos el identificador del proceso padre, ¿de acuerdo? Porque todo thread tiene que tener asociado al menos un proceso padre, no puede haber un thread huérfano. Bien, ¿qué más? Vamos a almacenar información acerca de los registros que maneja el computador, ¿de acuerdo? De los registros que hay en el procesador que está gestionando el sistema operativo. Y aquí tendremos pues el nombre del registro, la capacidad en bits y si es de propósito general o no. Esto es una variable booleana, ¿de acuerdo? Que puede tomar los valores cierto o falso, o como queráis modelizar, pero vamos, en principio así es lo más cómodo. Y luego tenemos aquí una tabla, tiene en uso, que lo que nos dice, lo que almacena es qué threads, ¿de acuerdo?, están utilizando cada registro en cada momento y el valor que tiene asociado. Esto es una tabla que tenemos que almacenar porque cuando un thread está ejecutando y de pronto el sistema operativo decide que debe parar su ejecución para que entre otro proceso, ¿de acuerdo?, pues tenemos que guardar una copia de seguridad del valor que tienen todos los registros para que luego cuando el proceso vuelva al estado en ejecución se sepa el estado justo en el que estaba. Es un poco una salvaguarda del valor de los registros precisamente para tal fin, ¿de acuerdo? Como veis, aquí hay un poco mezclado teoría de sistemas operativos y de bases de datos, y creo que bueno, pues mezclarlas viene bien porque así no solo practicáis con base de datos, sino que repasáis algunos de los conceptos de sistemas operativos y los veis pues en una situación real. Es un poco... Hacer esta base de datos es un poco un problema de diseño de bases de datos, pero también al mismo tiempo de diseño de sistemas operativos. Porque, bueno, estáis viendo cómo el sistema operativo por debajo está almacenando toda esta información para poder llevar control de las cosas que tiene que gestionar relativas a la gestión de procesos, ¿vale? Bien, aquí sí que me comentaba antes Javier, creo, que tenía alguna duda. Sí, que... no sé si, bueno, al no ser una duda me refiero de estructura, sino te quería preguntar solamente de entendimiento del dato, de la variable, ¿no? En concreto de la dirección de memoria, que está en hexadecimal, si se puede poner al uso así
como un formato determinado que tenga MySQL o se puede poner, lo pasamos a decimal y lo ponemos como entero? No, no hace falta. O sea, simplemente el sistema operativo lo que tienes que almacenar eso es valor, que como ves es una mezcla de números y letras. Sí. Y lo único que tenéis que buscar es un tipo en MySQL que te permita mezclar números y letras. Vale, Y ya está. entendido. Y hay un Perfecto. tipo fundamental, básico, Sí. muy sencillo que lo permite hacer, ¿vale? Ujú. Cualquier tipo numérico no te va a dejar porque no permite letras, pero Vale. hay otro tipo pensado en general para caracteres, para cadenas de Ujú. caracteres, que es el tipo que le viene al pelo a esto, ¿vale? Ujú. Vale. ¿Alguna cosilla más? No, lo único, yo instalé Juan Alfonso MySQL, lo único es que, claro, la versión de ahora es la 8.0 Ujú. y te exige instalarte un cliente adicional que se llama Bitec o Fitec o algo así. No, Fiton. Bueno, sí, es posible que según vayamos actualizando versiones, pues nos pida instalar más cosas. Ujú. Sí, Entiendo que es un módulo de Python, ¿no? eso es, Sí, para programar y tal. eso Bueno, es. Python, no sí, hace sí. falta para la práctica, pero sí entiendo que a veces os puede exigir cosas, ¿no? Os dije, obligatoriamente tienes que instalarte tal. Ahí, pues Eso bueno, es. intentar instalarlo o en caso de que veáis que os da problemas o que tenéis que instalar muchas cosas y os ocupa mucho, siempre podéis ir a versiones anteriores de MySQL, ¿eh? Se guardan Ah, en el repositorio de descarga. Una ujú. vez que descargáis, pues aparte de la versión propiamente dicha, suele haber un enlace que pone versiones previas y podéis ir a versiones anteriores, a 5 y pico, a las 6, a 7 incluso, ¿vale? O sea que bueno, es una opción, ¿de acuerdo? Porque no sé si te daba algún problema o algo. No, la verdad es que no ha dado. Es la 8.0 Perfecto, no hay y problema. tanto el intérprete de command line como El Workbench, sí, el Workbench funciona bien. perfecto. En general la instalación es sencilla, suele funcionar a la primera, pero a veces suele dar problemas. Bueno, en ese caso, si veis que eso se atranca, pues podéis acudir al servidor de prácticas, ¿vale? O preguntadme y intentamos resolver el problema, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, ahora, luego si queréis me preguntáis más cosas, pero ahora voy a preguntaros yo. Bueno, obviamente aquí esto está subrayado y ya sabemos lo que representa un atributo que está subrayado, ¿de acuerdo? Es la clave primaria, esto ya lo hemos visto. Luego aquí tenemos foreign keys, que es esta foreign keys es un atributo que apunta al identificador de proceso, ¿eh? Lo dejo claro aquí por si no queda claro. Repito, esto es una foreign key que apunta a la tabla proceso y en particular al ID de proceso. ¿Por qué? Porque en cada variable global tenemos que conocer a qué proceso se refiere. Lo mismo con cada thread. Tenemos el identificador del proceso padre que apunta aquí a la tabla proceso. Y luego tenemos aquí tiene en uso un identificador de thread, ¿de acuerdo? Que apunta aquí al identificador de la tabla thread y luego tenemos el nombre de registro que apunta aquí, a la clave primaria de registro, al nombre de registro, ¿vale? Esas son las claves primarias y las foreign keys que hay. Entiendo que no hay más problemas. En cuanto a los valores, pues este ID va a ser un número. Los estados de un sistema, pues ya lo sabéis, de un proceso, perdón, ya lo sabéis. La prioridad es un número, estos son hexadecimales. El valor también podemos, bueno, las variables globales, aquí, si queréis, para simplificar, bueno, puede haber variables globales que tomen valores numéricos y no numéricos, pero bueno, si queréis, para simplificar, podemos considerar que esto es numérico. Esto también, esto no, esto es alfanumérico, ¿de acuerdo? Y el identificador del proceso, pues es lo mismo que antes, numérico. Y en el thread, el identificador numérico, el contador del programa, el puntero de pila, al ser registros, pues su valor también es hexadecimal. El estado puede ser los mismos que en cualquier otro proceso y el identificador del proceso, que ya lo hemos visto. En registro, el nombre de registro también es un valor alfanumérico porque tiene letras y números. La capacidad en bits va a ser un valor numérico, en particular un valor entero positivo, pero bueno, y si queréis afinar un poco podéis hacerlo, si no con un tipo entero valdría. Y propósito general debe ser una variable de tipo booleano, ¿no? Y luego estos dos identificadores ya los hemos visto. Y aquí valor de nuevo, como es el valor que toma para cada thread un registro, pues sí, de nuevo un valor hexadecimal, ¿de acuerdo? Es de tipo alfanumérico, de tipo varchar, vamos. Bien, dicho esto,
Yo os voy a pedir como ejercicio, antes de implementar la base de datos, un ejercicio extra, es que intentéis sacar el modelo entidad-relación que hay previo a este paso a tablas, que habría. Yo cuando puse el ejercicio hice el modelo entidad-relación, luego lo pasé a tablas y salió esto para que empecéis a implementar. Os voy a pedir como ejercicio, un ejercicio de ingeniería inversa, volver hacia atrás e intentar pues tener o construir el modelo entidad-relación, ¿vale? Bien, a la vista de lo que tenemos aquí, ¿cuántas tablas creéis que tendrá el modelo entidad-relación? Perdón, ¿cuántas entidades creéis que tendrá el modelo entidad-relación? Entidades tiene 5, ¿no? ¿Cuáles? A ver, tiene aquí 5 tablas, pero ya sabemos que no hay una correspondencia uno a uno entre tablas y entidades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, proceso sería una entidad en el modelo entidad-relación, es un concepto. El Sí, concepto sería un proceso, concepto, sí. sí. El concepto variable, Ujú. Sí, sí, el igual. concepto thread, Ujú. el concepto registro y el concepto tiene en uso es una entidad o es otra cosa, o sería otra cosa. Sería igual, ¿no? Un concepto, entidad, ¿no? ¿Seguro? Bueno, ahí lo dejo a ver un poco, a ver los demás qué opináis. Javier, a ver, pensamos un poco. ¿Tiene uso en realidad? ¿Qué Eh, me está relacionando algo o es un bueno, concepto como tal? vale, entonces es una relación, claro. Claro, es una relación entre thread y registro. Mm. De hecho, ¿qué tipo de relación es? Cuando crean una nueva tabla en la que migran las dos claves y ambas pasan a formar la clave primaria, ¿qué tipo de relación es? ¿De qué cardinalidad? Esa es de 1 a 1, ¿no? No, esta es de muchos a muchos, ¿vale? Ah, Repasamos un poquito el vídeo ese, luego le echáis un vistazo y veréis que es de muchos a muchos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos nuestras 4 entidades. Esta relación de muchos a muchos entre thread y registro es una relación que tiene un atributo, también puede ocurrir, no hay problema, pegado al rombo se genera un atributo y ya está, no habría ningún problema. Y luego, ¿tendríamos alguna relación más? Aparte de esta de tiene uso, ¿tenemos alguna relación más, chicos? ¿Qué pensáis? sí, todas las que tengan algún tipo de clave Eso es. de foreign key, ¿no? Eso es. Siempre que aparezca una foreign key es porque hay una relación. Hay una relación entre proceso y variable, ¿m? Y hay una relación, aquí lo vemos, entre proceso y thread. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque necesitamos saber el proceso asociado a cada variable y el proceso asociado a cada thread. Y ya no habría más relaciones, ¿de acuerdo? La relación entre proceso y variable, ¿de qué cardinalidad sería? ¿Un proceso puede tener varias variables? Entiendo que sí. Sí, Mm. por supuesto. ¿Y una variable puede estar en varios procesos? Eh, en varios procesos. La misma variable en varios procesos Sí, la simultáneamente. misma, exactamente la Sí, sí, misma. claro, sí. ¿No? Porque no vamos No, a... podría estar una variable que se llamara igual, ¿lo veis? Pero Eso. el nombre no es clave primaria, Ah, pero vale. exactamente la misma no es posible, ¿de acuerdo? Cada proceso tiene sus propias variables, Su porque si propio no, identificador, claro. esto es algo inherente a la gestión de procesos. Si tuviéramos una variable que puede ser tocada por varios procesos, pues al final sería un caos porque no se sabría en realidad el valor que tendría o debería tener, ¿no? Sería un recurso compartido. En principio, cada variable está asociada a un único proceso, ¿de acuerdo? En principio, ¿eh? Bueno, luego sería una relación de 1 a n. Un proceso puede tener muchas variables, pero una variable en un solo proceso. Y luego, entre proceso y thread, la relación que habría, ¿de qué tipo sería? Por ejemplo, un proceso puede tener varios hilos, varios subprocesos. Sí. Sí, puede tener varios subprocesos. ¿Y un subproceso está asociado solamente a un proceso padre o puede tener varios padres? Tendría un único, o sea, no, pertenecería a un Un único único padre. proceso, ¿no? Eso es, ¿vale? Efectivamente. Bueno, pues eso serían un poco las entidades y relaciones que os animo a
a construir, a representar gráficamente, volviendo hacia atrás. Por supuesto, tenéis que ver todos los vídeos que hay. Como ejercicio, simplemente, para que sepáis un poco de dónde viene todo esto y que os ayude a comprender mejor este paso a tablas, ¿vale? Y bueno, pues nada más, hay que implementar. En realidad vosotros lo único que tenéis que hacer es implementar este paso a tablas. Ese es el objetivo de la asignatura, pero bueno, esas tareas extras que os he dicho, pues os van a venir muy bien para dominar mejor el tema de las bases de datos. A la hora de insertar, podéis insertar lo que queráis, pero al menos 7 registros en cada tabla, ¿de acuerdo? 7 valores de ejemplo, como mínimo. Si queréis meter más, pues más. ¿Qué os voy a pedir? Pues que haya al menos algún thread en estado listo, que haya varios procesos ubicados a partir de esta dirección de memoria, que haya registros de propósito general como no de propósito general y que haya algún proceso en el estado bloqueado, ¿de acuerdo? Siempre que cumpláis con estas 4 condiciones, pues da igual. ¿Por qué os pongo estas condiciones? Porque luego en el caso práctico 4 hago referencia a estas cosas a la hora de las consultas que os voy a pedir. Pero bueno, todo esto queda un poco lejos. Ya lo entenderéis por qué os pido estas condiciones. Ahora simplemente limitaros a en los 7 registros de ejemplo por cada tabla que deis, pues que se cumplan estas 4 condiciones y ya está, ¿vale? Y bueno, pues lo que tenéis que entregar y las condiciones ya las hemos visto antes. Así que poco más. Si os parece, por recapitular, pues bueno, tenéis aquí el aula de laboratorio de la asignatura, que se entra desde el aula normal, el aula convencional, pulsando aquí, os lleva a este aula. Aquí ya conocemos el aula porque ya os las presenté el día que hablamos de LibreOffice, de Gantt Project y ahora de MySQL. Y bueno, pues aquí tenéis información sobre MySQL, sobre el sitio de descargas. Lo podéis utilizar en el servidor de prácticas. Si lo estáis así, la clave de administrador es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿de acuerdo? Es importante que por seguridad, cuando terminéis de trabajar, borréis todo lo que habéis hecho en MySQL. Si lo hacéis en el servidor de prácticas, por si acaso se queda algún documento por ahí, en alguna carpeta compartida o algo, por si acaso, borradlo todo y guardadlo en vuestra máquina en local. Y bueno, pues aquí tenemos el sitio de la herramienta, un foro por si tenéis alguna duda, el vídeo de implementación de base de datos en el que a partir del minuto 53 y medio se explica MySQL, bueno, un manual sobre la versión 5.7, que era la última que había cuando yo puse esta aula. Ya me comentáis que está la 5.8, no sé si liberada ya o en versión beta, pero bueno, en cualquier caso ya está. Y bueno, pues aquí tenéis algún recurso más. Este mismo vídeo, que es el mismo de arriba. Perdón, este es un vídeo de introducción a bases de datos, que es el que está, si no me falla la memoria, en la unidad 6. El vídeo de implementación, que este sí es el mismo que tenéis más arriba. Luego tenéis un vídeo con explicaciones adicionales sobre SQL, ya que en este primer vídeo se me quedaron algunas cosas en el tintero y grabé este segundo vídeo. Y bueno, lo que se cuenta en este segundo vídeo es hasta el minuto 5, ¿de acuerdo? Porque lo que viene del minuto 5 en adelante es ya para el caso práctico 4. Y bueno, pues tenéis aquí los 2 ficheros con los ejemplos que aparecen en los vídeos para que podáis jugar con ellos. Y aquí pues tenéis ahora mismo un enlace que ahora mismo está inactivo, pero que en cuanto termine esta sesión y llegue la grabación, pues ahí lo que haré será colgar precisamente la grabación de esta sesión, ¿vale? Y poco más, tenéis todo ahí para empezar a trabajar. Y ahora, si os parece, pues volvemos a la sesión. Pongo un ratillo la cámara si queréis. Y bueno, pues poco más que comentaros, Javier y Rafael. Os doy paso para que me hagáis llegar vuestras cuestiones. Ninguna realmente por ahora. Hay que revisar y leer más y probar. Perfecto. Y yo igual tengo que estudiar más el tema de la base de datos. Todavía estoy con lo de Gantt Project, que no he sido capaz de... He trabajado en el laboratorio, en la aplicación del laboratorio, pero no he sido capaz de descargármelo yo. He tenido muchos problemas con Gantt Project. Es posible que sea alguna incompatibilidad, quiero recordar, con el sistema operativo. Bueno, son software que bueno, pueden tener en algún momento dado con alguna versión del sistema operativo algún problema,
Pero bueno, espero que se pueda abordar, como en esa actividad sí que tenéis de plazo hasta el cierre de buzones, pues espero y confío, Rafael, que se resuelva y que pronto puedas estar ya trabajando en el tema de las bases de datos. Bueno, pues nada más, chicos, recordaros esa fecha de entrega del 27 de mayo. Ánimo con la actividad, gracias por asistir y participar. Nos vamos a volver a ver muy pronto, porque tenemos ya el tema de las consultas a la base de datos dentro de un par de semanitas, ya digamos, para cerrar el curso. Así que nada, ánimo, a vuestra disposición para lo que necesitéis y nos vemos en esa próxima sesión, que creo será dentro de un par de semanitas. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias. Buenas Gracias a tardes, ti. gracias.